que a lo mejor los ponentes han decidido espontáneamente fusionar ambas charlas, entonces... Creemos que es un acierto, son amigos, se conocen, saben los temas, entonces van a intentar no solapar y vamos a hacer de dos charlas, vamos a hacer una toda conjunta y yo creo que esperemos que os guste mucho y ya está. Por nuestra parte creo que lo tenemos. Sí, bueno, nada, únicamente ayer que bueno, ella es María Jesús de Sevilla, es una de las estudiantes que más ha contribuido con nosotros. Yo soy Fernando Menéndez, el coordinador global de la Semana de la Tecnología. Junto con ella participan las principales universidades de Madrid, únicamente deciros como coordinador general. Las investigaciones biológicas, de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También, para que yo se los hayas mencionado tú, ¿verdad? No. Por sorpresa. Únicamente deciros como coordinador que básicamente me conozco todo el programa, que probablemente sea la mejor charla que tengáis en toda la semana, así que más sincera enhorabuena por estar aquí y disfrutadla como estoy gozando yo también. Sin más, bueno, durante toda la semana hay a la misma hora de 7 a 9 charlas que realmente puede que esta sea la mejor, pero las otras desde luego no desmerecerán las otras. Bueno, sin más, procedo a presentar a los ponentes. Don Manuel Seara es comunicador... Manuel Seara, sin más. Moderador. Manuel Seara es comunicador en ciencia, dirige el programa de A Hombros de Gigantes de Radio Nacional y se ha ofrecido a servir de moderador en esta charla. Así que un aplauso para él, por favor. J.M. Mulet es profesor de biotecnología en la Universidad de Valencia, experto divulgador en el tema de transgénicos. Conoceréis la mayoría de vosotros el blog de Naucas, uno de los más exitosos sin duda a nivel nacional, y ha cedido también a estar aquí con nosotros hoy, así que un aplauso para él. Daniel Ramón, de la empresa Biópolis de Valencia, 23 años trabajando en el CSIC y uno, sin duda, de los mayores divulgadores de este país, al que he tenido el placer de conocer este verano en Barcelona, en el Congreso de Biotecnología Anual. Y por último, no menos importante, Hal, como bien le gusta que le llamen, ya lo dejamos ahí directamente, permíteme un breve visto que él ha sido anteriormente, ha dirigido la Unidad de Comunicación Científica de la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, actualmente dirige el Centro Severo Ochoa de Biología Molecular, es profesor de microbiología y además divulgador habitual en muchísimos medios de comunicación, entre ellos Radio Nacional, al igual que Manuel. Y como anécdota personal de un libro que yo no sabía que había escrito él hasta después de conocerle, La tesis de Rebeca, entre muchos otros, que me regalaron cuando estaba en el hospital, así que te agradezco enormemente el buen tiempo que me hizo pasar. Hal, con nosotros, por favor. Y sin más, os dejo con todos ellos. Muchas gracias por venir. Bueno, pues esto ha sido casi como un combate de boxeo donde se tiene antes del combate que decidir cómo se va a jugar, cuántos asaltos y tal. Entonces hemos decidido que la cosa será 3 asaltos. Haremos 3 presentaciones cortas cada uno y dejaremos tiempo para que haya debate. Debate que ya os digo que a las 8:30 Daniel y yo, que somos amigos y residentes en Valencia, nos vamos pitando a coger el AVE. Entonces, voy a ello. Yo os he traído una pequeña presentación sobre la biotecnología agrícola y los mitos relacionados con ella. Entonces siempre me gusta empezar con la frase esta, que es el lema de la Escuela de Agrónomos de Madrid, que es nada sin agricultura, porque es que la agricultura es la base de cualquier sociedad, porque si no comes, la sociedad desaparece. Entonces, la agricultura, la que permite que todos los días vayas al supermercado y haya comida, no ha sido un don de los cielos, como sale en mucha mitología, no ha sido un regalo, sino ha sido fruto de mucho esfuerzo y han hecho falta 3 revoluciones. La primera revolución verde fue el paso del paleolítico al neolítico y fue donde domesticamos la mayoría de animales y plantas que ahora nos dan de comer. Fue una revolución que se produjo simultáneamente en diferentes puntos del planeta. De hecho, la mayoría de las especies comestibles vienen de la zona entre los trópicos. Ahora que está tan de moda esto de las especies locales, pues especies locales de Europa no hay muchas, alguna variedad de fruta del bosque, alguna seta y alguna manzana, poco más. En los años 50 hubo la segunda revolución verde,
que consistió en, por el uso de fertilizantes químicos, por el uso de hibridaciones y por el uso de mutagénesis, es decir, en vez de seleccionar las mutaciones, directamente inducirlas, que permitió, había un señor muy cenizo, muy gafe, que se llamaba Malthus, que en el siglo XIX dijo que nos íbamos a morir todos de hambre porque la población aumentaba más rápido que los recursos. Malthus, desde luego, se te sentaba al lado en una boda y te la arruinaba, no te quedabas ni a los pasodobles. Pues gracias al señor que tenéis a la derecha, que es Norman Borlaug, los malos augurios de Malthus no se hicieron realidad. ¿Por qué? Porque en 10 años se permitió duplicar la producción de cereales en el mundo. De hecho, Borlaug es la persona histórica a la que más gente debe estar viva, mucho más que Alexander Fleming, porque hay más gente que se muere de hambre que de infecciones. De hecho, todas las especies y plantas que nos dan de comer son especies modificadas genéticamente, y si alguien no lo tiene claro, pues aquí a la izquierda tenéis un maíz silvestre y natural, que es el teosinte, que no vale ni para planta decorativa, porque mira que es feo. Y en cambio, a la derecha tenéis un maíz modificado genéticamente, que no quiere decir que sea transgénico, pero es que para pasar del maíz de la izquierda a la derecha han hecho falta años de hibridaciones, selección natural, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo nos encontramos en la tercera revolución verde, que es la de los transgénicos. Entonces os preguntaréis, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? Seguro que muchos pensáis, ¿es que esto es muy malo y tal? Vale, vamos a ver primero qué es. Pues la tercera revolución verde se basa en la tecnología de la transgenia, que es coger un trozo de ADN de un organismo y ponerlo en otro. Esto no es más que un proceso natural. Hay una planta, una bacteria, que es el Agrobacterium tumefaciens, bueno, se llama Rhizobium radiobacter, cosas de microbiólogos que cambian nombres, que de forma natural infectaba plantas y les producía las agallas. Si alguna vez veis una raíz de un árbol que tiene como unos bultos cerca de la raíz, eso es una infección por Agrobacterium. Y lo que hace el Agrobacterium es meterle sus genes al genoma del árbol para crear un ambiente propicio para propagarse. Y esto es un ejemplo, pero hay más. Este bicho de aquí, que es Elysia chlorotica, es un gusano marino que tiene la costumbre de tomar el sol. Resulta que toma el sol porque el bicho este come algas y plantas marinas, las absorbe y los cloroplastos, que son los orgánulos que hacen la fotosíntesis, siguen funcionando. Como siguen funcionando, toma el sol y consigue un aporte extra de azúcar gracias a los cloroplastos que se ha comido. Claro, ¿cómo puede ser que no rechaza esos orgánulos ajenos? Vosotros sabéis que cuando alguien tiene un trasplante, el problema es el rechazo. Bueno, pues cuando secuenciaron el genoma de este bicho, vieron que de forma natural había asimilado en su ADN genes de la planta que se estaba comiendo para tenerlos como, digamos, para reconocer estos orgánulos como nuevos. Entonces, la transgénesis no es más que hacer lo que la naturaleza sabe hacer y le llama transferencia horizontal de forma dirigida para crear variedades que nos interesen. En Europa tenemos un debate, básicamente europeo, en otras partes se da, pero no tanto ni tan virulento, de que la gente no quiere transgénicos, que es una opción respetable, pero claro, yo cuando alguien se declara antitransgénicos, lo que le diría es que fuera consecuente. A ver, todo esto que veis aquí está hecho con transgénicos. Medicamentos, jabones, los enzimas que llevan los jabones, el líquido de limpiar lentillas, si pone enzimático, lo mismo, los billetes de euros están hechos con algodón transgénico, si alguien no quiere yo le quito de la carga de forma rápida, hago el sacrificio. La ropa de algodón, incluso los enzimas que se utilizan en la industria de zumos, muchos enzimas también son. ¿Estamos comiendo transgénicos? No, se utiliza el enzima que viene de una bacteria que es transgénica. Incluso la guía roja y verde que hace Greenpeace diciendo que es transgénico y que no, se tienen que hacer unos análisis para ver si es transgénico o no, que se hace con enzimas transgénicos. Lo que pasa es que esta parte en la guía nunca les cabe, deben de ir cortos de papel y despacio, pero nunca lo dicen. Entonces, hay gente que dice que los transgénicos son un fracaso, que el riesgo no justifica su uso. Pues mira, los transgénicos se resumen en esto. 18 años en el campo, 0 problemas de salud, 0 problemas de medio ambiente. Ya está. Y, hombre, ya me gustaría a mí que mi cuenta corriente fracasara igual que los transgénicos, porque estas son las cifras de uso a nivel mundial y no parece que la cosa vaya a menos, al contrario, resulta que tanto fracaso es que es la tecnología agrícola que más rápida implantación ha tenido.
Es decir, las variedades de la segunda revolución verde, que eran las variedades híbridas, no se extendieron tan rápido como se han transmitido las variedades transgénicas. Y ya, si nos vamos a otros inventos agrícolas, como fue el arado de vertedera, claro, es que eran otros tiempos, era la Edad Media, pero tardó varios siglos en extenderse. Aquí estamos hablando de varios años. De hecho, donde más se han extendido ha sido en países en vías en desarrollo. En el año 2012, por primera vez, hay más transgénicos en países en vías en desarrollo que en países desarrollados. Estos son todos los países que estaban sembrando transgénicos en el 2013, digamos que es un club que sigue aumentando cada año. El principal es Estados Unidos, o sea que tanto que dicen, no, esto es colonialismo y tal, hombre, pues Estados Unidos es el principal productor. Pero es que lo más gracioso es que el segundo es Brasil. Brasil era un país que Lula da Silva dijo que no quería sembrar transgénicos en su campaña electoral y estando él en el gobierno pasó a ser el segundo país productor del mundo. ¿Por qué? Porque los agricultores los estaban sembrando de forma ilegal, cogiendo la semilla de Argentina. ¿Qué hizo? Legalizarlo. ¿Qué hizo después? Pues como las semillas se compraban a empresas, principalmente americanas, fue utilizar esa tecnología de forma pública y desarrolló variedades transgénicas en instituciones públicas. La judía tolerante a virus la ha hecho una Embrapa, que es la Sociedad Pública de Agricultura Brasileña. De hecho, si vais a Brasil y coméis feijoada, pues la judía igual es transgénica. Yo aviso. Y si miramos a nivel mundial, pues el 79% de toda la soja es transgénica, el 70% del algodón, el 32% del maíz y el 24% de la colza. Y son números que van en aumento. Seguro que todos habéis dicho, no, yo es que he visto que son muy malos, que tienen muchos problemas, que tal. Todo el mundo ha oído y al final todos han visto el mismo documental, que es El mundo según Monsanto. Yo no puedo deciros mucho porque no lo he visto, porque en fin, ¿para qué vas a ver un documental si puedes estar jugando al Candy Crush? Pero lo que quería deciros es que uno de los argumentos es que los transgénicos son Monsanto. A ver, Monsanto fue la primera empresa que desarrolló esta tecnología a nivel comercial, pero hoy en día hay muchos organismos públicos y muchas empresas. Igualar transgénicos a Monsanto es un error desde este punto de vista. Cuba está sembrando transgénicos. ¿Qué pasa, que a Fidel también lo ha comprado Monsanto? No sé. Claro, el problema es que la percepción social es muy negativa porque es que en la prensa encuentras noticias como esta. Carlos culpa a los transgénicos de los suicidios en la India. Bueno, aquí a Carlos, supongo que lo conocéis, es el principal agricultor ecológico de Inglaterra, es un consejero en materia de medicina, porque él defiende la homeopatía y tal. Bueno, aquí lo tenéis al lado de Prosinecki, el chico este que juega en el Madrid y en el Barça. Pues esta es la noticia, este es el titular. En la misma noticia, en el cuarto párrafo, pone: aunque los suicidios se produjeron antes de la introducción de las cosechas transgénicas en ese país. Jolín. Tienes un titular que pone que Carlos culpa a los transgénicos de los suicidios en la India y luego la misma noticia, pero claro, a ver quién puñetas se lee el cuarto párrafo. Dice que los suicidios se produjeron. Claro, cuando esta información va circulando, y de estos podría poneros muchos ejemplos, pues es normal que la gente tenga un rechazo. Entonces, yendo a la realidad, todo el mundo ha oído hablar del maíz transgénico y tal, pero es que ahora mismo en el campo tenemos plantas resistentes a insectos, plantas resistentes a herbicidas y plantas resistentes a virus. Esto es lo que hay a día de hoy. Y esto es un ejemplo. ¿Por qué se siembran? Esto es un campo experimental de maíz transgénico, de la única variedad que se siembra en Europa. Y aquí veis que cuando tú no tratas ese maíz de forma natural por el gen que le hemos metido, es resistente al taladro, que es una de las peores plagas que hay sobre todo en la zona del Valle del Ebro. Decir que el gen que se le pone es de una bacteria, que es Bacillus thuringiensis. Esta bacteria entera, es decir, no solamente el gen de la proteína CRI, que es la que le da la tolerancia, sino todo el genoma, se utiliza en agricultura ecológica. Es un tratamiento admitido. Pero curiosamente el maíz transgénico, que solo tiene esa proteína, parece que sea el leviatán de Jobes o una cosa así. Y bueno, fracaso. Estas son las cifras de siembra en España. Pues el fracaso, que alguien me lo explique porque yo no lo veo. De hecho, este año, por ejemplo, Andalucía presentó un proyecto de ley para prohibir los transgénicos, proyecto de ley que no salió adelante. Curiosamente, este año la superficie había aumentado un 33%. Es decir, que parece que los políticos vayan por un lado y los agricultores por otro. Este es el caso más sangrante. Esta foto está tomada en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, en el año 95. Es un cultivo experimental de algodón transgénico
resistente al gusano rojo, que es la mayor plaga, y como veis funciona bastante bien. Bueno, la empresa que lo hizo, que creo que fue Syngenta, estaba convencida que se lo iban a autorizar y que iba a arrasar el mercado. 95, hoy 2014, todavía siguen esperando la autorización. Sigue estando sin autorizar en Europa. Problema, esta variedad donde más se ha sembrado ha sido en la India, en Pakistán, en Bangladesh, en Australia, en Estados Unidos y en México. Bueno, los que tengáis ropa de algodón, mirad dónde está hecha. Porque es que el 50% del algodón que utilizamos aquí viene de esos países, es algodón transgénico y lo estamos importando. Y si vais al Valle del Guadalquivir, mirad a ver si encontráis algún campo de algodón. En estos 20 años prácticamente han desaparecido todos, porque no pueden competir. En Europa, en general, no estamos comiendo transgénicos. En la ley solamente hay 3 autorizados para sembrar, de los cuales solamente se siembra 1, porque los otros 2 no funcionaron, y unos 45 autorizados para importación. Para alimentación tenemos autorizado soja, maíz y colza. La colza la veréis como aceite de semillas porque tiene mala fama en España. La ley obliga a que se puede utilizar para alimentación, pero hay que etiquetarlos. Por lo tanto, en la etiqueta tiene que poner contiene soja, contiene maíz modificado genéticamente. No vais a encontrar muchos en el supermercado. Estos son 3 fotos de cosas que puedes encontrar en supermercados, en restaurantes y tal, pero me ha costado buscar mucho. Es decir, si vais a un supermercado, podéis entreteneros mirando etiquetas, será más fácil que encontréis, no contiene soja ni maíz OGM, lo cual es ilegal porque es publicidad negativa. Sería como que pusiera no contiene salmonela. No, tú puedes publicitar las propiedades, porque ¿qué estás diciendo? Que tu contrario sí que la tiene. Si la ley te obliga a declararlo, no declararlo es un fraude, porque estás diciendo que tu competencia sí que tiene. Pero, en fin, la ley aquí no se está cumpliendo. Pero sí que hay uno que comemos. Si tomáis alguna pastilla y pone excipiente almidón de maíz, CSP, cantidad suficiente para, posiblemente el maíz ese sea transgénico. ¿Por qué no se etiqueta? Porque es un medicamento. Es decir, la ley de etiquetado es una ley de alimentación. Los medicamentos, muchos de ellos son transgénicos, pero no se etiquetan. De la misma forma, el almidón de maíz, que se utiliza como excipiente, no tiene por qué etiquetarse. Hay más aplicaciones, aparte de las conocidas. También se utilizan plantas transgénicas en fitorremediación, que es para regeneración de suelos contaminados, como factorías. Hay aplicaciones industriales. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Estos son plantas transgénicas que están produciendo un fármaco. Las que producen el fármaco tienen un gen chivato o testigo que da fluorescencia. Cuando esas plantas las pones con una luz fluorescente, los granos de maíz o las hojas de tabaco que están produciendo ese fármaco brillan de color naranja. Entonces, las plantas transgénicas no son solamente el maíz de Monsanto y tal, tienen muchísimas más aplicaciones. Esta es una. Y gracias a eso hemos ahorrado toneladas de insecticidas, hemos ahorrado cosechas y hemos tenido un aumento de la productividad. Aquí son más cosas que vendrán: tomates que previenen el cáncer, caña de azúcar, trigo apto para celíacos, un tomate que han desarrollado en mi instituto, se llama el tomate arlequín, y el arroz dorado, que está teniendo mucha oposición, pero bueno, no hace falta que os diga yo de la gente que se opone, ya os lo dicen otros por mí. Y nada, y claro, la fiebre esta nos lleva a situaciones ridículas. Aquí tenéis sal de roca libre de transgénicos y papel de fumar libre de transgénicos. Sanísimo todo. En fin, nada más. Muchas gracias. Es que son máquinas. Bueno, pues buenas tardes. Siempre es una responsabilidad hablar luego de JM, pero bueno, intentaré estar a la altura. La verdad es que mi visión ahora es muy desde la industria. Yo he sido funcionario público en este país durante 23 años. Estoy orgulloso de haber sido profesor de investigación del CSIC, uno de los empleos mejores que uno puede tener en este país. También durante un tiempo estuve en la universidad, pero desde ahora, hace 6 años, pedí la excedencia y he hecho, creo que algo distinto, que es perder mi plaza de funcionario para trabajar en una empresa como Biopolis, de la que luego hablaré un poco, y que está vendiendo biotecnología. La verdad es que a mí me gustaría empezar definiéndoles qué entiendo yo por biotecnología. Para mí, biotecnología es el uso de organismos vivos con fines industriales.
Y Fleming lo ejemplariza muy bien, porque al fin y al cabo usaba un hongo, que es un organismo vivo, para producir algo que se vende. Y este concepto de que se vende, para mí es fundamental. Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es biología molecular y celular y generar datos, lo que algunos llaman ciencia básica, que a mí no me vale. Yo creo que solo hay buena ciencia y mala ciencia. De la buena ciencia siempre salen aplicaciones y de la mala nada. Entonces creo que tenemos que defender donde haga falta y lo haré donde toque, que haya presupuesto más que de sobra si un país quiere tener un futuro en esa ciencia de calidad, porque luego vendremos los que venimos luego y lo que hacemos es intentar aprovechar ese conocimiento para transferirlo y generar productos en el mercado. Para mí eso es hacer biotecnología, por eso creo que Fleming hizo biotecnología, porque al final puso un producto en el mercado. Siguiendo el mismo razonamiento, biotecnología de los alimentos no sería más que usar organismos vivos para producir alimentos, pero es que eso es toda la tecnología de los alimentos, porque todo lo que nos comemos o es un vegetal, o es un animal, o es un sustrato vegetal o animal fermentado por microorganismos. Evidentemente que no es lo que opina el consumidor, y cuando uno está en tecnología de los alimentos ya sabe que el consumidor siempre tiene la razón aunque esté equivocado. Y por toda una serie de presiones mediáticas, fundamentalmente en Europa, pues lo que entiende el consumidor es que biotecnología de los alimentos es poner genes en la sopa, hacer, como antes explicó JM, ingeniería genética. Aquí habría que recordar un poco que si vamos a ese concepto de hacer genética, recordemos que es la genética, que no es más que la interacción de nuestros genes, nuestro genoma, con el medio ambiente para generar lo que técnicamente llamamos un fenotipo, que no son más que las propiedades. Rafa Nadal es un perfecto ejemplo de ello. Estoy seguro que el día que se secuencie el genoma de la familia Nadal aparecerán genes interesantes, por ejemplo, de resistencia al esfuerzo. Ya saben que hay varios deportistas en la familia, pero miren ese brazo izquierdo. Ese brazo izquierdo evidentemente tiene una carga genética de entrada, pero luego muchísimo entrenamiento, muchísima interacción con el medio ambiente. Porque Rafa Nadal solo es zurdo para jugar al tenis, el resto de sus cosas en su vida cotidiana las hace con la mano derecha. Escribe con la mano derecha, come con la mano derecha, y simplemente cuando tenía 8 años su entrenador le dijo que los zurdos eran más peligrosos que los diestros en tenis y forzó ese medio ambiente para llegar a ese fenotipo. Lo mismo pasa con los alimentos. No debo decirles que hay muchísimas razas de gallinas ponedoras, pero no todas ponen los mismos huevos al año, luego verán un ejemplo. O hay muchísimas variedades de tomate y cada uno tiene propiedades distintas. O ese famoso producto lácteo que ven a la derecha puede ser líquido o semisólido en función del tratamiento industrial que le demos. En este caso, el tratamiento industrial es la interacción con el medio ambiente. Por lo tanto, esto de la genética en la alimentación no está tan lejos como muchos creen, y de hecho lo hemos usado durante siglos, sobre todo en técnicas genéticas, la mutación y el cruce sexual. Como antes explicó JM, hay multitud de cosas que nos comemos, por no decir casi todo, que proviene de una modificación genética. Este es un ejemplo divertido, que son los pomelos, ¿no? La variedad que ven a la derecha, en las que a todos les sonará el pomelo Star Ruby, con la que se hace el 70% del zumo de pomelo mundial. Pero es que hasta el siglo XVII no había pomelos en la tierra. En el siglo XVII un monje en Barbados decidió hacer un cruce antinatural entre una naranja dulce y un pomelo. Así se obtuvieron los primeros pomelos ancestrales, se obtuvo la variedad Hudson luego de bastantes cultivos. Y luego en el año 1959, pues unos científicos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en Brookhaven decidieron con radiaciones gamma irradiar unas 10.000 semillas de pomelo Hudson, y una de ellas dio un pomelo interesante por el color, por las características organolépticas del zumo que producía, y eso es Star Ruby. Tiene de natural lo que yo de futbolista. Y aquí pueden ver otro ejemplo para que no solo hablemos de variedades vegetales en razas animales. Probablemente este es el experimento más largo de toda la tecnología de los alimentos, porque empezó en el año 50 y aún sigue. Técnicamente lo llamamos el experimento Canadá, y consistió en que en Canadá se empezó a pensar en la posibilidad de conseguir gallinas que pusieran más huevos al año, simplemente cambiando las características nutricionales y también variando la genética. Y lo que pueden ver ahí es cómo la raya baja es la de la línea donde solo se utilizó suplementación nutricional, la alta es la que se utilizó esa suplementación nutricional más aparte modificación genética por cruce. Y como pueden ver, de poner unos 65 huevos por año se llegó en la década de los 80 a poner unos 115 huevos por año. Este experimento ha seguido hasta nuestros días
y hoy les puedo decir que estas gallinas ponen 300 huevos al año. Son auténticas factorías celulares dirigidas a la puesta de huevos y no ha habido ingeniería genética ni transgénicos de por medio. Y lo mismo en el caso del vino. Varios de los presentes saben que dediqué bastantes años de mi vida a lo público a trabajar en vino, pues de la zona original donde se produjeron los primeros vinos, que no es donde la gente cree, es en la frontera entre Turquía, Georgia, Azerbaiyán y estos sitios. Ahí tenemos las primeras dataciones arqueológicas de producción de vino hasta ahora. La duda que teníamos cuando empezamos a trabajar en el CSIC en esto es: estamos utilizando la misma levadura vínica, habían pasado unos 8.000 años. La realidad es que ni de casualidad era la misma levadura vínica, pueden ver cariotipos moleculares de DNA mitocondrial abajo. Cada denominación de origen había seleccionado sin darse cuenta cambios genéticos y nuevas levaduras vínicas poliploides, unos cambios cromosómicos brutales. ¿Qué hay de nuevo lo que estamos haciendo ahora con los transgénicos? Simplemente una tecnología nueva, la ingeniería genética. Y es más o menos segura, es más o menos distinta que la anterior, pues es muchísimo más dirigida. En el cruce sexual o en la mutación mutamos o cruzamos miles de genes al azar. Aquí seleccionamos un gen y lo introducimos en un sitio concreto. La direccionalidad frente al azar. También es verdad que podemos saltar la barrera de especie, cosa que antes era difícilmente imaginable. Puedo expresar el gen de un animal en un vegetal o viceversa. Y esto para algunos colectivos de consumidores tiene su importancia y tenemos que ser tremendamente respetuosos, porque un vegetariano de dieta estricta no querrá tomar un vegetal que porte un gen animal, o si alguien profesa la religión musulmana no querrá comer nada que tenga un gen proveniente del genoma del cerdo. Esto para mí como tecnólogo de los alimentos es importante y bajo mi punto de vista justifica el etiquetado de los alimentos transgénicos. Pero claro, eso unido a campañas de concienciación y de expresar muy bien y de contarlo muy bien lo que son los transgénicos, cosa que al menos en Europa no está pasando. Y JM me ha pisado parcialmente la diapositiva, ¿Lo hubieras dicho? pero evidentemente que la ingeniería genética está presente en nuestros días. Esta diapositiva me trae siempre problemas en Madrid, pero me da un poco de morbo ponerla, y además como JM es del Barça, me va a entender muy bien, y es que todos sabrán que los pantalones lavados a la piedra no se lavan con una piedra, sino con una lacasa transgénica que ha sido un buen negocio para Novozymes, y que hay muchísimos detergentes, y eso de que ahora llamen a uno de ellos Colzyme es porque tienen enzimas provenientes de bacterias sicrófilas producidas por ingeniería genética. Pero ¿y qué tiene que ver Messi en todo esto? Pues que Messi llegó al Barça porque necesitaba hormona del crecimiento humano producida por ingeniería genética y fue el Barça quien pagó ese tratamiento y gracias a ello hemos disfrutado de este genio. No le ha hecho mucho efecto, ¿eh? Es suficiente para ser el mejor jugador del mundo. No sé yo, ¿eh? No entremos en eso, si quieres luego con una cerveza, pero... No, luego nos vamos. Entonces, bueno, un alimento transgénico es aquel en cuyo diseño utilizamos técnicas de ingeniería genética, ya ha explicado muy bien JM cómo ha subido esto, es impresionante. Aquí tenéis los ejemplos de la soja transgénica, el maíz que le ha contado. No todo está hecho, como le ha explicado muy bien, en centros privados, sino que también hay muchísima investigación pública. Este es un ejemplo de la Universidad Nehru de Nueva Delhi. Y este es el ejemplo del arroz dorado que para mí marca un antes y un después y que realmente, pues que probablemente sea el desarrollo que mayor impacto social vaya a tener en los próximos años. Pero de nuevo no solo es una historia de plantas, como muchas veces pensamos, se pueden hacer vacas transgénicas y el mejor ejemplo es Biosidus, que es una compañía biotecnológica argentina con capital exclusivamente argentino y con científicos argentinos trabajando en Buenos Aires y en La Pampa, que han generado esas vacas que ven a la izquierda. La vaca grande es Pampa 2, es una vaca transgénica y clónica, y el ternero que ven es Pampero. Tanto Pampa 2 como Pampero llevan el gen de la hormona del crecimiento humano en sus genomas y lo que se busca es que por cruce sexual convencional hacer un rebaño que produzca la leche hasta 30 gramos por litro de hormona del crecimiento. En realidad es absurdo, es simplemente una prueba de concepto porque Pampa 2, el animal que ven a la izquierda, da la suficiente cantidad en su leche por año de hormona del crecimiento para abastecer de este fármaco a toda Latinoamérica. Esto es lo que logra la ingeniería genética. Y este es un ejemplo que siempre me gusta poner, es del CSIC. En el CSIC se desarrolló una levadura panadera transgénica en el instituto en el que yo trabajé muchos años, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, con cargo a un proyecto del gobierno español, y esta levadura lo que hace es secretar alfamilasa y silanasa al medio de fermentación de la masa panaria y conseguir un pan, que es el que ven a la izquierda, con una mayor distribución de la miga, que tarda 3 días en ponerse duro, pero que es lo más importante, no es nada de todo eso, es que el profesional panadero no tiene que añadir la enzima
porque la misma levadura la secreta. Y hay un problema adicionado a la adicción, asociado a la adicción de esta enzima en panadería, y es que muchos profesionales la inhalan por vía respiratoria y produce alergias inespecíficas que llevan a baja laboral permanente. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo la ingeniería genética puede solventar un problema de salud laboral. Quizá por esto Comisiones Obreras, más bien la Fundación 1 de Mayo, dice en sus escritos que los transgénicos no están bien vistos excepto si solventan problemas de salud laboral como el que ven en la diapositiva. Pero en realidad en todo esto hay un debate y no nos debemos de rasgar las vestiduras, es un debate ideológico. No tiene nada de debate técnico porque el debate técnico está más que claro. Es un debate ideológico donde vale todo. Y vale que el señor de la izquierda dijera en su día que con esto se acabará con el problema del hambre en el mundo y que los europeos estamos castigando al hambre a los africanos por no querer los transgénicos. Es repugnante simplemente, no hay más que patearse a algún país con hambruna para ver que lo que va a solventar el problema de la hambruna no son medidas técnicas, sino en primera instancia medidas sociales y políticas, y cuando esas lleguen, entonces las técnicas serán la complementaria idónea. Y tan repugnante como eso es lo de la derecha, de asustar, es muy fácil, sin ningún argumento encima de la mesa. En realidad, desde el punto de vista de la ciencia, sabemos que los transgénicos son tan seguros como los convencionales correspondientes, que el riesgo ambiental es fácilmente comprobable y que pueden coexistir perfectamente con las variedades convencionales. Y en el fondo el problema no es ese, el problema es un debate económico, donde tiene mucho sentido porque, como dije al principio, la biotecnología es generar negocio. Y solo querría darles un par de ejemplos. El caso chino. El gobierno de la República Popular China lleva una apuesta decidida desde la década de los 80 por la biotecnología. Para que se haga una idea, tienen 100 parques científicos y casi 56 millones de científicos. Evidentemente no todos trabajan en biotecnología, pero un porcentaje elevado así. El Beijing Genomics Institute, que es la industria del gobierno chino para secuenciar masivamente, ya tiene más de 170 nuevos equipos de secuenciación masiva y una plantilla con 4.000 científicos, de los cuales 1.500 son bioinformáticos, y aunque la diapositiva se lo come, les diré que ya hay 130 variedades transgénicas de arroz y algodón desarrolladas por el gobierno chino en sus centros públicos sin que Monsanto haya hecho nada. Otro caso es Argentina, un país fascinante, y yo diría que fruto de la genética y de un cruce perverso entre los italianos y los españoles, y ahí no llegó lo mejor de cada casa. Entonces estos fueron los primeros en apostar por la transgenia, lo hicieron de una forma decidida e inteligente, pero yo también he de reconocer que ahora la cosa se está yendo de madre porque han llegado a prácticamente tener la soja como monocultivo, y eso de los monocultivos antes o después se paga, sea convencional o transgénico. Y decirles que en Europa pues estamos en un escenario diferente, con la barriga muy llena, con esas cosas, los problemas se ven de otra forma. Pensamos que no nos hacen falta los transgénicos, aunque como antes explicó muy bien JM, es evidente que sí, y la realidad es que estamos a punto de perder este tren. Pero para mí, como biotecnólogo, y vuelvo al asunto de los euros, la cosa tiene mucha más enjundia que todo eso, porque hemos dejado de ser exportadores de conocimiento biotecnológico para pasar a ser importadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la década de los 80 Europa era líder en todos los sectores de la biotecnología agroalimentaria. Lo que ven a la izquierda es que en el año 83 se publicó la primera planta transgénica. Se hicieron 2 conferencias de prensa al mismo tiempo, en Carolina del Norte, donde estaba localizado Monsanto, pero también en la Universidad de Gante, donde se había desarrollado la primera planta transgénica con cargo a un proyecto del 4º programa marco de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con la presión en contra de los transgénicos? Que hemos dejado de ser líderes en biotecnología de plantas, en biotecnología microbiana, en biotecnología animal, y ahora solo somos líderes en un apartado muy pequeñito, que es la producción de enzimas alimentarios, donde Novo Nordisk, Novozymes y DSM siguen siendo líderes, pero hemos perdido el liderazgo en todo lo demás. Es como que si ahora me preguntaran quién ha salido beneficiado de toda esta campaña en contra de lo transgénico, mi respuesta sería inmediata: probablemente las multinacionales americanas y los americanos. Es como si lo hubieran orquestado muy bien, ¿no? Aunque no sé si lo que digo tiene sentido o no. En realidad, no nos rasguemos las vestiduras, es que los europeos somos muy dados a hacer esto. Y un ejemplo buenísimo es el café. El café tardó mucho en poder ser consumido por la población, porque había como toda una
nebulosa en contra de su consumo. Se hablaba de él como la bebida de los sarracenos. Y fue el Papa Clemente VIII, que le debía de gustar el café, quien en el 1500 publicó una bula autorizando su ingesta, y parece que se empezó a consumir bastante. Pero 175 años más tarde el rey Carlos II destruyó, quemó todas las cafeterías que estaban surgiendo en Londres, porque se reunían allí los republicanos y porque estaba bajando el consumo de té. Y 102 años más tarde Federico el Grande en Prusia hizo lo mismo porque estaba bajando el consumo de cerveza. ¿Y cómo lo vemos esto las empresas biotecnológicas que estamos en esta guerra? Pues como muy bien ha dicho JM, aquí lo de vender alimentos transgénicos está muy mal visto, aunque les puedo decir que proyectos tenemos de empresas europeas que se están intentando posicionar para cuando esto amaine, al menos tener algo con lo que salir. Es muy complicado, se lo aseguro. Nosotros, como ahora verán, producimos probióticos y se nos exige que todos los componentes del medio de cultivo que utilizamos estén libres de GMO. Y de hecho, al final, en las especificaciones de nuestro producto tiene que venir un libre de GMO. Y les aseguro que una maltodextrina de tapioca, de la que hasta donde yo sé no hay variedades transgénicas, si no viene certificada como GMO vale X euros por kilo, pero si viene certificada como GMO y no tienes más remedio que comprarla así, multipliquen por 2, 2,5 su coste. Entonces nosotros lo vemos como que esto antes o después explotará y que afortunadamente el mundo no se acaba en Europa. De hecho, Europa está languideciendo. Entonces, para nosotros como empresa biotecnológica es muy importante todo lo que está sucediendo en torno a la genómica masiva, por ejemplo. Ya saben que se secuenció el primer genoma humano en el año 2001, luego de 10 años de esfuerzo, 3.000 científicos, unos 3.000 millones de dólares, y que hoy en día podemos secuenciar un genoma en nuestra compañía, lo hacemos bien, no es por hacer propaganda, pero por unos 6.000 euros y en unas 3 o 4 semanas, y que sabemos que en el 2015, si Oxford Nanopore es verdad lo que nos cuenta, pues vamos a poder secuenciar un genoma por unos $200 más o menos. Ahí pone 100, pero eso es precio-coste, y con un cuarto de técnico de FP en lugar de esos 3.000 científicos. Y esto está impactando en la alimentación. No tanto porque conozcamos genoma humano, y ahora les diré que cada vez tenemos más conocimiento de genes relacionados con alimentación y salud, sino porque se han secuenciado los genomas de muchísima materia prima, animal, vegetal y microbiana. Y estos son los datos, los que pone esta diapositiva. Pero además somos capaces de juntarlo todo. Podemos crear un modelo transgénico de saciedad como el que ven aquí. Son ratas donde con un knockout se ha eliminado el gen que produce leptina y como consecuencia no se sacian y comen. Y esos bichos pueden llegar a pesar 800 gramos. El niño que ven debajo tiene exactamente la misma mutación y una intervención nutricional adecuada puede recuperar en parte el genotipo incorrecto. Y hay algo todavía más excitante, estas técnicas de microbioma, de genómica masiva, nos permiten estudiar microbiomas. En esto nuestra compañía se ha hecho fuerte, llevamos ahora unos 6.000 microbiomas analizados y hemos descubierto cosas fascinantes que no hemos publicado, porque cuando uno trabaja en biotecnología y una empresa, pues tiene que tener muy claro el lema de que lo que no sirve para nada se publica en una buena revista, lo que podría servir para algo, pero no lo tenemos muy claro, lo patentamos, y lo que de verdad sirve, ni lo publicamos ni lo patentamos hasta el último día. Y en ese orden, patentar, publicar. Pero otros han publicado, y es cierto, que por ejemplo una mujer a lo largo de su embarazo tiene un cambio radical de su microbiota digestiva. Los 3 primeros meses es una microbiota convencional, a partir del 4.º mes de embarazo va cambiando y del 7.º al 9.º es una microbiota igual a la que tiene una persona que padezca diabetes tipo 2. Pero lo increíble es que a los 10 días del embarazo, tras el embarazo, recupera su microbiota normal. O nosotros hemos visto como en algunas enfermedades psiquiátricas vemos un microbioma radicalmente distinto. En problemas de enfermedad intestinal tenemos muchísima experiencia con celíacos que claramente tienen un desbalance de su microbiota digestiva. Y estamos intentando utilizar todas estas tecnologías ómicas con el empleo pasivo de la ingeniería genética para desarrollar nuevos alimentos. Eso es lo que hace Biopolis, es en fin utilizar biología de sistemas, no es nada nuevo, es lo que ha hecho Nestlé creando, por ejemplo, el Nestlé Institute of Health Science en la Universidad de Lausanne con Martin Koosman al frente de la dirección científica y un economista catalán al frente de la financiera, porque, insisto, biotecnología al final es vender. Y bueno, pues nosotros hacemos eso. Tenemos una serie de plataformas en la compañía de bioquímica, de biología molecular. Hemos utilizado como organismo modelo, en lugar de la rata o el ratón, un gusano que mide
un medio milímetro, 1 milímetro, dependiendo de su día de crecimiento, que se llama Cenobarditis elegans, y tenemos modelos de obesidad, de Alzheimer, tenemos modelos de estrés oxidativo, de envejecimiento, de infección por un montón de patógenos, de percepción olfativa, de motilidad, y con todo eso ensayamos ingredientes funcionales. Muchos de esos modelos son transgénicos y nos sirven para escrutar. Por ejemplo, hemos hecho un trabajo a Danone por el que en tan solo 3 meses le escrutamos una población de sus probióticos y seleccionamos un probiótico con un fuertísimo efecto antiinflamatorio. Ese proyecto Danone lo tenía cuantificado en un proyecto por unos 10 millones de dólares a desarrollar en unos 8 años y nosotros lo hemos resuelto por no llegar a 100.000 euros, no voy a dar la cifra exacta, y en tan solo 3 meses. Me queda un minuto. Quiero dejar claro que en nuestra compañía trabajan ya 49 personas, 18 doctores, 21 licenciados y 10 técnicos de FP, y que eso es milagroso en un país como este. Ya me gustaría a mí tener al frente de este país un tío con la altura de miras de Lula, que fue capaz de ver el problema y recular. Cuánto de eso nos hace falta a lo largo de todo el espectro político de este país. Pero bueno, decirles que este es el modelo de Elegance y cómo hemos desarrollado, por ejemplo, ingredientes que utilizan Lindt o Hershey en sus formulaciones. Este es el ejemplo que les conté con Danone Research. Esto es todo lo que podemos hacer con el gusano, al que hemos aprendido a darle pues café, cerveza, Coca-Cola, yogur. Ya sé que suena rarísimo, pero es así. Y estos son productos en el mercado. Hemos desarrollado un probiótico para celíacos que comercializa Central Lechera Asturiana, que desde el lunes pasado comercializa Mercadona, aunque ha salido solo en su plataforma de Alicante, y que a partir de enero comercializará en Estados Unidos y Canadá una compañía que se llama Medical Futures. Hemos desarrollado a Ordesa un probiótico frente a rotavirus que ya lleva 1 año en el mercado, y Aero, junto con Ángel Gil de la Universidad de Granada, 3 probióticos que empezarán a partir de enero. Y en colaboración con el CSIC tenemos un montón de bacterias que crecen sobre residuos y producen compuestos de altísimo valor añadido. Aquí ha sido fundamental la relación con José Luis García y Ausi Prieto del Centro de Investigaciones Biológicas, a los que les hemos licenciado varias patentes. Acabar diciéndoles que esto se impone sí o sí, y que, como decía Marie Curie, a lo desconocido no hay que tenerle miedo, simplemente hay que entenderlo. Muchas gracias. Bueno, pues me acerco un poquito al micro. Me han hecho spoiler entre los dos ya a la mitad de mi charla. Entonces, decirle que lo único que nos han dicho, una noticia que como divulgador he visto en la prensa hace escasamente una semana, y es que además del Golden Rice están ya muy desarrollada la Golden Banana, una banana también con vitamina A, que me imagino que se va a enfrentar a los mismos problemas que se está enfrentando el arroz dorado, que pretendía en Filipinas pues acabar con la ceguera de 500.000 de niños al año, y ahí sigue todavía intentando. Decía un gran tecnólogo, un gran sabio, que lo importante no es lo que ocurra de verdad, sino lo que la gente crea que puede llegar a ocurrir. Este gran sabio tecnólogo era Alfred Hitchcock, en sus películas, que le daba ese misterio simplemente por hacer pensar a la gente que puede ocurrir algo muy grave. Y eso se aplica en la divulgación, se aplica en la divulgación insana, exagerada, o sana, que muchas veces lo importante no es lo que ocurra realmente en ciencia, sino aquello de di lo que quieras, y sobre todo dilo en Internet, que una vez que está en Internet se convierte en información viral, y a partir de ahí le corresponde a los científicos intentar luchar contra esa información que a lo mejor alguien se ha inventado un día de resaca, a lo mejor después de un buen partido del Barça y Real Madrid. Entonces, a partir de ahí ya viene el problema para los científicos. Entonces, yo, en unos minutos, simplemente, cada vez que me preguntan, da una charla sobre divulgación, sobre los problemas de divulgación, sobre la ciencia exagerada, fraude y demás, pues prácticamente no hay mucho donde elegir, casi siempre suelo dar bastante la misma diapositiva. Si alguien me ha escuchado ya, pues que se vaya al recreo, y así luego ya pues, entre directamente en el debate. Lo importante, hay 2 mensajes que voy a querer dar, y 2 mensajes que ni siquiera los periodistas, y en ese sentido, bueno, pues estamos aquí 2 biólogos en esa dualidad onda-corpúsculo, periodista o divulgador científico y científico, pues que tenemos que tener muy claro los diferentes niveles a la hora de la comunicación social de la ciencia. Y por otra parte, también la pregunta es ¿por qué esa información viral, por qué lo malo en televisión o en prensa o en Internet vende mucho más y crea mucho más adeptos que lo bueno, sobre todo lo bueno dicho por un científico? Enseguida se piensa que el científico que dice algo
contra una información viral es porque está pagado por alguien, mientras que cuando una mujer como esta de aquí simplemente dice que en algún momento estudió medicina, nadie se ha mirado su currículum, pero eso le dio la fuerza suficiente para decir en Internet que la vacuna del 2009 contra la gripe era una conspiración judeo-masónica de algún demonio, en este caso de algún demonio del secretario de Estado de Estados Unidos, y que nos querían a todo prácticamente ensayar con nosotros. Algo parecido a los chemtrails, a las marcas de los aviones que dejan en el cielo, que también muchos quieren ver en eso a alguien que nos quieren zombizar con esos gases. Bueno, pues entonces la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué los científicos llegamos y dejamos que este tipo de información se conviertan en información viral? Lo que está claro es que lo que los científicos dejemos por decir, y este sería un ejemplo, un debate como este, lo que la ciencia deje por informar, lo va a ocupar la pseudociencia, o la ciencia malintencionada o exagerada, como queramos llamar. Aquí tenemos por pseudociencia cosas que, como dijo Hitchcock, lo importante es lo que la gente crea que puede ocurrir. Y la gente cree que porque sale algunos, y por desgracia incluso algunos de ellos son médicos, comentando que un agua diluida millones, billones, trillones, cuatrillones de veces sigue manteniendo el recuerdo de algo que te va a curar. Y a eso, pues contra eso es difícil que la ciencia pueda hacer nada, porque, como digo, se convierte en una información, muchas veces en los medios de comunicación, información viral. Cuestiones de pseudociencia no voy a entrar, pero aquí tenemos, a veces, la ciencia y el misticismo se parece bastante. Aquí tenemos el Reiki ¿no? Ahí intentando, no sé, que intenta, yo acercaría un poquito más las manos, pero bueno. Y aquí tenemos otro caso ideológico también, donde también se quiere imponer la difusión de cuestiones filosóficas. Y los cuencos tibetanos, que tuve ocasión hace una semana de escuchar un concierto, y relajantes son. O sea, me quedé dormido enseguida, o sea, eso relajantes son. En cuanto el interés por la ciencia de la sociedad, cuando se le pregunta a la sociedad diferentes encuestas que lleva a cabo la Fundación Española, en este caso de la Ciencia y Tecnología, cada 2 o 3 años, parece ser que va despuntando un cierto interés por el conocimiento de la ciencia, es decir, que cada vez más ciudadanos y ciudadanas quieren estar informados sobre hechos científicos, aunque también se confiesan estar muy alejados de esa información científica. De hecho, los españoles somos los europeos, estamos prácticamente a la cola en cuanto a nivel de cultura científica. Y lo malo es que no solamente los ciudadanos, sino también los científicos estamos a la cola de cultura científica como tal. La misma encuesta de percepción social de la ciencia comenta que, bueno, que parece que los jóvenes entre 15 y 24 años son los que de alguna forma presentan un mayor interés por aprender cuestiones científicas. Y algo que está muy claro, que ya todos, no haría falta una encuesta para saber, y es que Internet prácticamente está desplazando a la televisión como medio de comunicación social de la ciencia, para bien y, por desgracia, para mal, porque poca o mucha, sobre todo dependiendo del canal que uno vea, hay cierto control de los contenidos que se emiten en televisión, poco o mucho, pero en Internet, desde luego, brilla por su ausencia. Como digo, la sociedad no tiene suficiente cultura científica, ese es el resultado de la encuesta de la percepción social de la FECID, y yo añado que los científicos tampoco tenemos suficiente cultura científica. Y aquí, simplemente, a la hora de que los científicos tenemos que pedir proyectos, tenemos que divulgar, tenemos que colaborar, y cada vez más. Ahora es curioso, dirijo la unidad de cultura científica, como comentó antes Fernando, del Centro de Biología Molecular. Ahora cada vez más científicos, compañeros, que me miraban por los pasillos como ahí va ese al que le gusta eso es divulgar ciencia, pues cada vez más me llaman, se me acercan, descubro que después de 10 años dando una información semanal sobre artículos en ciencia, televisión, prensa, radio y tal, no ha pasado por esa página, incluso me han puesto como spam. Pues de repente descubro o me dicen que es que han pedido una Marie Curie, una beca, un proyecto, y están obligados a participar en proyectos de divulgación científica. Digo, mira, ahí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Y así estamos ahora, ¿no? Que tenemos un montón de becarios preparados para el fin de semana científico, que os invito a todos el 18-19 de este mes en lo que antes era Cosmo Caixa de Alcobendas. Ahí, pues para ver cómo los científicos jugamos y extraemos el ADN, que prácticamente en todas las casetas se extrae el ADN. Va a ser muy divertido. Bueno, como digo, rápidamente, hay 3 niveles de comunicación social de la ciencia que siempre me esfuerzo en comentar. Y rápidamente la comunicación científica, que es la que antes los científicos pensábamos o interpretábamos que era comunicación de la ciencia, que es escribir artículos científicos e ir a conferencias y congresos. Esto es comunicación científica entre pares, no tiene nada que ver con divulgación ni menos con difusión. La difusión científica es un nivel un poquito más bajo, se supone que ya es una difusión en horizontal entre expertos o gente ya con cierto nivel de cultura sobre temas científicos y, por último, divulgación, vulgo, sociedad, pueblo, divulgación científica que ya sería el ámbito más cercano, esos puentes desde la pollata hasta la sociedad de información científica. Las amenazas, y aquí es un poquito donde quería llegar rápidamente, las amenazas de esa difusión, de esa divulgación de la ciencia. Las amenazas llegan desde todos los frentes. Llega desde la investigación, en forma de fraude científico. ¿Por qué hay fraudes científicos? En España, pues porque nos dan 2 duros para investigar y el que más o menos pues quiere intentar optimizar esos duros. Y a veces el intento de optimización lleva a derroteros un poco peligrosos, pero los grandes fraudes científicos suelen venir por motivos económicos, por fama, competencia, presión social, varios, y todos ellos juntos, como le pasó a este señor, que me imagino que muchos conoceréis, Juanito, el famoso Juanito, un profesor, un investigador surcoreano de la Universidad de Seúl, que obligó a sus becarias a donarle los óvulos para investigar, con amenaza de expulsarlas, y como veía que no sacaba nada y que había una empresa, que es Advanced Technology, en California, que iban a sacar embriones humanos, que ya estaba medio anunciada esa información, quiso adelantarse a esa empresa y dice: yo me adelanto, publico, me llevo la fama, me llevaré el Nobel, me llevaré todos los 6 millones de dólares que también se embolsó y desaparecieron. Y luego ya cuando ellos publiquen, pues ya la investigación va a quedar ya más o menos como que nosotros hemos sido lo primero. Mintieron tanto, directamente no obtuvieron ningún clon, directamente obtuvieron embriones por fecundación in vitro y nada más, que la otra empresa californiana se retiró de la lucha. O sea, ante eso no podemos hacer nada, ellos son los campeones. Todo el mundo focalizó su investigación hacia este grupo hasta que se descubrió que era completamente mentira todo lo que habían dicho. También pues, se puede decir también dentro de la biotecnología, dentro en este caso de la tecnología celular. En enero de este año nos despertábamos muchos virólogos, muchos biólogos moleculares y celulares, con la posibilidad de obtener células diferenciadas al tejido que uno quisiera, simplemente poniéndolas al baño María, poniéndolas un poquito a 40 y tantos grados, en medio ligeramente ácido, y las células se convertían en cualquier cosa, en hueso, en miocitos, en neuronas, lo que quisiéramos. Aquí tenemos a una ovocata de 31 años muy feliz. 2 meses más tarde estaba así la pobre. Publicó los Nature y poco a poco se empezaron a descubrir que era un poquito raro, que no se reproducían los resultados, que quizá habían exagerado. Algunos colaboradores empezaron a abandonarla. Uno de ellos la abandonó definitivamente porque hace una semana se ha suicidado. El segundo firmante del paper se ha suicidado, como digo, hace una semana. Los japoneses estas cosas las hacen bien. Para lo bueno y para lo malo. Vamos, quiero decir que el director del centro, del centro Riken en Kobe, amenazó con cerrar todo el departamento por este fraude. Algo que sería impensable en España, que un laboratorio de un centro grande cometa un fraude y el director cierre todo el centro. En fin. Y qué deciros también, pues dentro de la biotecnología actualmente, que prácticamente todas las vacunas se obtienen por biotecnología. Prácticamente todas las vacunas, hay pocas vacunas que sean como originariamente atenuadas, es decir, el organismo vivo. Cuando hablo de virus me duele un poco decirlo de vivo, porque un virus oficialmente no es un organismo vivo, pero bueno, replicativo. Bueno, pues actualmente se obtienen de forma
bastante segura esas vacunas. Riesgo cero en ciencia no existe, también hay que decirlo, pero vacunas que no van a ser el organismo inicial con capacidad de mutar y convertirse otra vez en el organismo inicial infeccioso. Bueno, pues aquí también, dentro de esta espiral de fraudes y fraudes muy dañinos, este señor, con un claro objetivo, y es el de vender una empresa de biotecnología capaz de detectar un supuesto agente infeccioso capaz de producir el autismo, porque él era médico, y digo era porque le han retirado la licencia. Andrew Wakefield escribió un artículo muy importante, un Lancet, uno de los más importantes en medicina, diciendo que la triple vírica producía autismo. No sé si os suena, pero a partir de ahí se han ido formando grupos en todo el mundo contrarios a las vacunas. Da igual que después a este hombre se le retirara la licencia, estuviera condenado, estuvo a punto de ir a la cárcel, tuvo que darse a la fuga, da igual que ahora mismo ya el hombre vive de dar charlas y las cobra muy bien, porque todavía hay mucha gente que está dispuesta a escucharle, como vimos a esa mujer. Da igual que este es el paper que está retirado. Bueno, pues la prensa, un artículo científico oficial hace poco ha confirmado que todo aquello era mentira, era falso, pero da igual. Él, cuando a un tío de estos fraudulentos, a este o a Juanito o a Bocata, le rodean, hay una frase que es mágica, y es: hay una conspiración contra mí. Estos son las grandes, lo que sea, si en el caso de este, las grandes compañías farmacéuticas, en el caso de Jusu Juan sería la grande, yo qué sé, también compañía también farmacéuticas o biomédicas, en fin. Por lo tanto, sin llegar al fraude, y en un minuto, sin llegar al fraude, hay otro componente que a veces incluso puede ser más dañino, como es la ciencia exagerada. Y exagerado es sacar un artículo científico con la NASA detrás, diciendo que han descubierto unas bacterias en el lago Mono, en el condado de Mono de California, capaces de vivir en ausencia de fosfato y con solamente arsénico como componente para su material genético. Obviamente eso es una revolución increíble, eso hubiera sido el hito científico más grande de todos los tiempos prácticamente, que habría obligado a modificar todos los parámetros de búsqueda de la vida dentro y fuera de la Tierra. Luego se descubrió que no fue un fraude, sino que fue un poquito exagerado. Las bacterias tenían reservorio de fosfato suficiente para generar sus moléculas biológicas como tiene que ser. Y si no, pues aquí tenemos al padre, que me imagino que lo conocerás personalmente incluso y tal, ¿no? Craig Venter, que en la lucha inicial hace ya más de una década por secuenciar genoma humano, él se fue por la vertiente de una empresa, se fue un poco por la vertiente del intento de, no sé, corrígeme si me equivoco, el intento de intentar patentar todo lo que de allí, del proyecto Genoma Humano, saliera, incluyendo las secuencias humanas y tal. Lo último que ha hecho es, una de las cosas últimas por la que ha salido en medio de comunicación, es por la creación in situ, por la creación de una bacteria, una Mycoplasma laboratorium, una bacteria creada desde la nada, a partir de cassette de secuencia genética sintetizada por ellos. Y ya está. Simplemente, como digo, esto sería desde la parte científica, desde la parte de los medios. No voy a entrar en detalle porque ya sabemos lo que es la lucha de los transgénicos por intentar científicos y empresas públicas. Recuerdo unos científicos de uno de los laboratorios más importantes, creo que en Escocia, que salieron como aquellos que han secuestrado a un hijo y tal, salen y dicen: por favor, no matéis, de verdad, que pagamos lo que queráis. Pues salieron 5 en televisión, Ross Hamster, salieron diciendo: por favor, no nos destruyáis los campos, si estamos de acuerdo con vosotros, si queremos más investigación, si esos campos son campos de cultivos transgénicos para investigar, por favor, no vengáis, no destruyáis los laboratorios, no destruyáis los campos y tal. O sea que realmente, volviendo otra vez a Hitchcock, no importa lo que ocurra, no importa que, como comentó antes JM, 18 años, 0 incidencias, 0 accidentes, 0 problemas medioambiental, no importa nada de eso, no importa lo contrario, por desgracia. Hace 2 años la crisis del pepino mató a 50 alemanes por una soja de una granja que era supuestamente ecológica. No importa.
Tú sigue diciendo que el principio de precaución, sigue diciendo que son potencialmente peligrosos, sigue diciendo que se producen cáncer, porque un señor francés lo demostró en unas ratas de una forma un poco curiosa, si queréis luego en el debate lo comentamos, que algo va a quedar. De todo esto ya, y sobre células madre y demás. Entonces ya el último mensaje, lo de las vacunas, ya lo he comentado antes, hay empresas que se quieren enriquecer obviamente con eso. Tenemos la XCell, una empresa que aprovecha las lagunas alegales sobre las terapias con células madre modificadas o no, para vender potenciales tratamientos de todo, de lo que queráis, paraplejías, tetraplejías, juanetes, lo que os dé la gana, porque se basan en células madre. Bueno, de hecho ya por haber, hay hasta cosméticos, como decía aquel, porque yo lo valgo, cosméticos con base en células madre. Ya me diréis muy bien cómo funciona, o con células madre modificadas para que produzcan colágeno, que es como si tiramos un camión de ladrillos desde 20 metros de altura, con la idea de que al caer los ladrillos van a formar un chalet. Algo así sería. Finalmente, la ley de la ciencia y tecnología dice que hay que potenciar la divulgación científica. En su artículo 38 dice que hay que potenciar la divulgación científica, hay que valorar o evaluar a aquellos centros que acometen esta comunicación social de la ciencia y, bueno, ¿está funcionando esa ley? Pues como otras tantas de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues todavía no se ha implantado, por lo menos que yo sepa, en nuestros centros. La única, la única medicina en este sentido, la única forma de hacer que los científicos realmente consideremos la comunicación social de la ciencia como parte inherente de nuestra investigación, de nuestro trabajo, es, al igual que hacen con nuestro trabajo, en mi caso como profesor también en docencia, en investigación, pues que de alguna forma no decimos que nos valoren, ¿no? que nos den una cesta de Navidad rica a vosotros dan cesta de Navidad rica, ¿no? Allí Monsanto, cesta de Navidad. Lo que decimos es que nos evalúen para bien o para mal. Desde luego, mientras no haya un reconocimiento implícito y explícito de la labor de divulgación de profesores e investigadores, seguiremos un poco en manos de charlatanes, de buhoneros, vendedores de elixires mágicos o catastrofistas, pues como la monja esa que hemos visto antes, o farsantes como el Andrew Wakefield directamente. Bueno, pues este es el centro de investigación, el centro del que soy director de Cultura Científica. Aquí algunas de las actividades, nuestro propio Facebook. Bueno, y esto, aquí está el famoso, el libro que antes comentaba tesis de Rebeca, oye, que sepáis que sí, que era uno de los míos de los últimos. Pues yo creo que aquí lo dejamos y empezamos el debate. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, porque además habéis sido bastante disciplinados y os habéis tratado de ajustar al tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta, es el momento. Ese experimento que comentaba de las ratas transgénicas, vamos, de las ratas que... Seralini. Las ratas que generaban cáncer con transgénicos. Sí. ¿Eso cómo fue? He oído algo, pero... Sí, es un grupo francés, el grupo del doctor de Seralini, que toda su investigación va en la dirección de tratar de demostrar que los transgénicos son peligrosos. Este sería el tercer intento, los dos anteriores también fracasaron, hasta el punto que sacan artículos en revistas de bajo índice de impacto que cuelan, pero después, aunque sea una revista de bajo índice de impacto, luego le dan mucha publicidad, de todas las cosas, porque no sé de dónde, pero han sacado 3 millones de dólares o de euros para investigar. Y en dos trabajos anteriores fueron descalificados por la comunidad científica, y este último es el que más ha penetrado de forma viral en las redes sociales, y es que utilizando una cepa de una cepa de rata que es en sí misma propensa a producir grandes tumores, ella sola, sin que la toques, pues utiliza ese modelo, y ellos, con muy poco número estadísticamente nada significativo de animales, de individuos, pretendieron demostrar que dándoles alimentos, como es el maíz con glifosato, o directamente soja con glifosato, o directamente inyectándole incluso, ¿no? Creo que en glifosato,
inyectar era otro. Eso fue experimento anterior. Ese fue donde descargaba. Pues aquí dándoles a comer soja transgénica resistente al glifosato, las ratas desarrollaban unos tumores tremendos. Para empezar, se saltó todas las líneas de ética en la investigación, porque exige esa línea de investigación, esa línea ética exige que a los animales se les sacrifique cuando llega a un nivel esos tumores, y se pudo ver en la prensa ratitas con tumores del tamaño literal de pelotas de tenis, una cosa tremenda. Bueno, pues mes más tarde toda la comunidad científica, incluso países, oficialmente países tampoco sospechosos de ser lacayo de grandes multinacionales como Alemania, que actualmente prácticamente tiene prohibida la siembra de transgénico en su territorio, todos los países llegaron a la conclusión de que esos resultados no eran significativos, cuando menos no eran significativos, estaban bastante dirigidos ya a un resultado. Y no sé si al final no ha sido retirado. Sí, ha sido retirado. Sí, pero... Ha sido retirado y republicado en una revista. Efectivamente, eso, exactamente. Yo sabía que seguían con el artículo, que no se habían retractado. Pero dejarme matizar que la revista lo que tiene es fuerza de impacto baja, pero mala no es, ¿eh? Es el referente en toxicología química, por ejemplo, para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, porque es dentro de la toxicología química en evaluación de seguridad alimentaria de alimentos, es el tope. Y ahí, al que también hay que criticar, y yo los critico y pocas críticas he oído, es a los referees que aceptaron ese artículo. Porque lo aceptaron a sabiendas de que el análisis estadístico era malísimo, vamos. De hecho, lo que veías es que parecía que había una cierta tendencia que las ratas que tomaban la soja modificada genéticamente desarrollaban más tumores, pero también eran las que más sobrevivían en el tiempo, y ese dato se lo callaban. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te enteras quiénes han sido los revisores, y alguno es conocido y alguno es español y catedrático de una universidad española, entiendes qué es lo que ha pasado, porque es una persona que tiene una postura antitransgénica previa. Es curioso porque cuando se retiró el artículo, enseguida tengo gente cercana a mi medio a la universidad donde trabajo, que enseguida vinieron a mi laboratorio a decirme, mira, lo han retirado, ¿sabes por qué? Porque han metido en el equipo editorial de esta revista, han metido, ¿cómo se llama?, a uno que 10 años atrás pasó por Monsanto, algo así. Y dice, ¿ves? Lo han retirado porque este señor estaba... Digo, hombre, entonces, por la misma regla de 3, anteriormente lo habían aceptado porque uno de los del equipo editorial era José Luis Domingo, que... Tú no querías decirlo, ya lo he dicho yo, no te preocupes. Bueno, pues ya está. A ver, perdona, es información pública porque sale edited by. O sea, que he dicho algo que cualquiera puede encontrar en el artículo. Pero yo quiero insistir en que la revista es un referente, ¿eh? Y también tenemos que la comunidad científica hacer la reflexión de que el sistema de publicación también se está convirtiendo un poco en un negocio, ¿eh? No lo neguemos. Y que el que Journal of Chemical Toxicology tenga un artículo aceptado que manda la previa a los medios de comunicación una semana antes diciendo que tienen cuarentena y no lo pueden hacer público hasta el día inmediatamente después, eso es una propaganda sin pagar brutal, porque al día siguiente de esa publicación el nombre Journal of Chemical Toxicology salía en New York Times, salía en The Guardian, salía en cualquier periódico de amplia tirada. De todas formas, aunque sea referente, no sé vosotros, pero con 3 millones de presupuesto y lo que se dice en esa revista, de haberlo demostrado de forma inequívoca, eso es portada de Science. No sé si él habría renunciado a publicar en Science si hubiera podido para publicar en esta revista de índice de impacto 3, pero bueno. Lo que está claro es que si te dan 3 millones de presupuesto y publicas un artículo, en una revista de índice de impacto 3, no te vuelven a dar un duro en tu vida. Porque un proyecto del Plan Nacional son 120.000, 140.000 y para que te lo vuelvan a dar, como no tengas 5 o 6 publicaciones, no haces nada. Es decir, que a nivel científico es bastante. Quizás aquí el problema, y lo que yo encuentro más indignante, es que hace 2 o 3 semanas se ha publicado un artículo en que han seguido desde el año 80 hasta la actualidad a todo el ganado que ha sido alimentado con pienso transgénico. Y el resultado de ese artículo es que no ven diferencias significativas entre los años 80, donde no existía el pienso transgénico, y la actualidad, monitorizando un montón de parámetros, tiempo de engorde, enfermedades, salud, etcétera, ven que los principales parámetros que interesan a un veterinario están igual ahora que en el año 80, cuando no había pienso transgénico. Ese estudio seguro que no lo habéis visto en ningún medio de comunicación. Eso es lo que me gustaría preguntarte, Rafael. Nosotros en la vida normal, ¿en qué nos encontramos los
transgénicos. Es decir, allí en Lérida se hace el maíz con BT, se está... Quiero decirte que si tú en la vida normal, pues ¿en qué te puedes encontrar transgénicos? Yo, por ejemplo, soy jardinero y algún día a lo mejor haremos plantas también ornamentales transgénicas, o ¿cómo? ¿Dónde nos encontramos eso? Hay plantas ornamentales transgénicas que son los... Hay plantas ornamentales transgénicas, el concurso de karaoke empezó ya, bueno, a lo que son el clavel azul y la rosa azul, pero solamente las comercializa una empresa, que es Florigene. Plantas transgénicas en el mercado ornamentales que vendan las semillas, que yo sepa no hay, porque Florigene, que es la empresa que lo tiene en propiedad, te vende directamente la flor. Pero ¿en qué nos podemos encontrar transgénicos en la sociedad? Pues es la diapositiva que os he puesto antes. Jabones, ropa de algodón, billetes de euro, etc. Y fármacos, todos los que quieras. Plantas transgénicas en Europa, básicamente el maíz BT, y ya está. Y se cultiva principalmente en España. ¿Y esas reses alimentadas con transgénico no te las vas a encontrar? Sí. Lo que hay es maíz, y ese maíz se da de comer al ganado. El problema es que cuando ese maíz se lo come el ganado, tú ya no sabes si es transgénico o no, porque eso llega al estómago, se degrada y es imposible de que tú, por un análisis, digas cuál ha comido transgénico y cuál no ha comido transgénico. ¿Por qué? Porque el transgénico tiene un trozo de ADN y la proteína que expresa, que eso llega al estómago y las enzimas digestivas lo hacen polvo y ya no sabes cuál es cuál. De todas maneras, yo te diría que hay un porcentaje elevado de alimentos que comemos que llevan componente transgénico, que son mayoritariamente los que utilizan enzimas en el procesado industrial, porque el 70% de los enzimas que vende la industria de producción de enzimas para alimentos vienen de transgénicos. Lo que pasa es que en Europa hay una legislación que diferencia una enzima de lo que se llama un ayudante alimentario. Una enzima es cuando esa molécula está activa en el alimento final y un ayudante alimentario es el mismo enzima, pero que ya no está activa porque, por ejemplo, ha habido una pasteurización de por medio. Según el reglamento de etiquetado de los transgénicos, habría que etiquetar un enzima transgénico, pero no hay que etiquetar un ayudante alimentario transgénico porque no está activo en el producto final. Y esto fue una discusión muy divertida en el Parlamento Europeo entre grupos verdes y otros partidos políticos, en los que al final, a cambio de no llegar a un etiquetado convulsivo, se decidió bajar de poner un límite de 1%, un 0,9 en lo que se llama la contaminación adventicia, se bajó del 1 al 0,9 a cambio de que se consintiera mantener lo que un ayudante alimentario no se etiquetara. Al final la discusión fue que el 70% del mercado mundial de enzimas alimentarias está en manos europeas y es lo único en lo que somos líderes y que iban a destruir muchísimos puestos de trabajo. Debate ideológico, como ves, no es un debate técnico. Sí, buenas tardes. Con respecto al tema de la divulgación científica, yo lo que me encuentro muchas veces es que cuando uno intenta trasladar estos mensajes al otro campo, por así decirlo, la receptividad es nula. O sea, la gente se pone a la defensiva desde el primer momento. Hoy he tenido en Twitter el último enganchón y no hay manera de traspasar esa pared. ¿Vosotros en vuestra experiencia tenéis alguna especie de clave para poder llegar a esta gente? Porque esta gente tiene una influencia muy fuerte. Sí. O una de dos, o se les pasa a esos en Twitter a JM, que le encanta comer trolls todas las mañanas, se desayuna con un par de ellos, o realmente es bastante, es una buena pregunta, es bastante complicado. Yo creo que en los medios de comunicación muchas veces se hace un mal uso del llamado principio de autoridad. Se comenta que todas las opiniones valen, pero eso valen, todas las formas de pensar valen en una conversación donde no se trata de transmitir un mensaje. En un debate público, en un debate de divulgación, no todas las opiniones valen. El principio de autoridad indica que tienen que debatir y dar su opinión a aquellos que tengan un valor científico de peso. Y eso es algo que se suele olvidar mucho en los medios de comunicación cuando, pues aquí tenemos un ejemplo claro, bueno, tenemos varios ejemplos sobre todo él, que le he visto discutiendo
de transgénicos en valencià, en castellano, y donde en su pareja, su contrincante, pues era a lo mejor un miembro de un grupo ecologista que a lo mejor recién licenciado, que no pasa nada. Yo recuerdo cuando me licencié de biología que no tenía ni idea de nada. Llevo ya muchos años de licenciado y ahora empiezo a entender, como diría Einstein, mucho de muy poquito. Entonces, se tiende a dar el mismo valor informativo a alguien que lee un panfleto de que le pasa su asociación, su grupo, no quiero hablar de grupo ecologista, lo dejamos en grupo, versus, o a lo mejor JM, o a lo mejor, como una vez también vi ¿cómo se llama? El Francisco García Olmedo, que llevaba 40 años siendo de ingeniero agrónomo, catedrático, profesor, y su mujer también. Entonces, ves que el debate es un debate de sordo. Por una parte se esgrimen documentación científica y por otro lado, además, no se puede hacer nada. Porque llega un momento, como bien comentas, que cuando atraviesas la barrera de decir, te estoy dando información científica, la defensa está clara, te ha comprado Monsanto. Y ahí se acaba la historia. Voy a cambiar la perspectiva. Cuando yo me peleo con alguien en Twitter o en algún medio de comunicación, no tengo ninguna intención de convencer al contrario. Tengo intención de convencer al que está mirando el debate. Ese es el interés. Y es que eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Yo sé que no lo voy a convencer, pero quiero dejarlo en ridículo y quiero que la gente que nos está viendo vea que lo que está diciendo es una tontería. Porque es que yo no quiero convencerle, quiero convencer al público. Y por eso soy muy optimista. Yo creo que la percepción social sobre los transgénicos está cambiando. Soy muy optimista y soy el único que lo piensa, pero por los comentarios que recibo, por tal y cual, creo que ya no hay la oposición que había 4 o 5 años. Y creo que cuando se hacen actos antitransgénicos y movilizaciones y tal, últimamente la convocatoria van, pero en picado, ya no va nadie. En cuarto milenio vencimos a la rubia de la curva en popularidad. Bueno, a mí por lo que me puede respectar el asunto este, o me puede atañer el asunto este de los medios de comunicación. Yo durante varios años he sido editor en Radio 5 Todo Noticias, durante bastantes años, y luego durante 2 años, hasta el pasado mes de septiembre, fui el responsable del área de sociedad de Radio Nacional de España. El problema que yo veo, también soy licenciado en Ciencias Biológicas, es decir, no soy de formación periodística exactamente. ¿Cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es un problema de cultura científica, y eso se llama formación e información. Información. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la inmensa mayoría de la gente que está en los medios de comunicación carece de formación continua, de formación científica. ¿Eso qué significa? Que son incapaces de poder apreciar en un momento dado qué es noticia y qué no es noticia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, y lamentablemente, la gente de los grupos o las organizaciones ecologistas, que por cierto llevan una labor bastante respetable en muchos campos y gracias a ellos los avances en conservación, etcétera, etcétera, bueno, pues son los que son, eso es indudable. Indudable, sí. Son muy activos. Entonces van a estar, a nada que les llames, van a estar en los medios de comunicación y van a ocupar ese espacio que no se atreven a ocupar muchos científicos. Es muy complicado muchas veces llamar a un instituto, a un centro de investigación y que se te pongan, o menos que vayan en un momento dado a un programa o a un debate. Y sin embargo es muy fácil conseguir que gente de Ecologistas en Acción, de Greenpeace, de Amigos de la Tierra, sí que te acudan a esos es que hay algunos que se dedican profesionalmente a eso. Sí, pero sí, fíjate, si me permites el comentario, también es cierto que hay muy pocos científicos que son los que están en todos los medios de comunicación. Y ese es un problema, en este caso, de los científicos. Yo solo quiero matizar, porque hace unos años yo también pasé muchos años de pelea. Al final me di cuenta de algo que era evidente desde el principio y que me costó un poco de entender, y es que no hay que convencer a nadie, simplemente hay que sembrar el beneficio de la duda. Lo último que he hecho en este sentido es que con un amigo que es crítico de cine hemos escrito una novela. Nos ha llevado 2 años y medio, es por culpa de un amigo que tenemos librero que nos provocó un día diciendo este entiende de transgénicos y tú escribes bien, ¿por qué no escribís una novela? Y las coordenadas fueron que tenga sexo, muchos muertos en la primera página y que se desarrolle en varios países y tenga transgénicos. Tal como me lo dijo, a los pocos segundos dije,
joder, esto puede ser una forma inteligente de sembrar el beneficio de la duda. Pero lo muerto con los transgénicos tiene que estar Todo. relacionado. Todo. Hemos escrito una novela que nos ha llevado 2 años y medio, salió en la Feria del Libro, y el lunes, el anterior, tuve que ir a un club de estos de lectura con casi 30 personas muy de izquierdas, muy antitransgénicas todas, que las 30 nos dijeron que la verdad es que ellos antes de leer ese libro eran totalmente antitransgénicos y que ahora, hombre, que transgénicos no sabía si comprarían, pero que ya no lo tenían nada claro. A mí con eso ya me vale. Creo que hemos generado el beneficio de la duda y a partir de ahí construyamos. Pero también tener presente que esto no se arregla solo con que los científicos vayan a los medios de comunicación, es mucho más complicado. Necesitamos una cultura científica desde la escuela primaria y no la tenemos. Y ese es otro punto donde habría que incidir. Has dicho una cosa que es preocupante y es verdad. Por algunas tenía razón, la defensa de los transgénicos se asocia con una corriente política de derecha, mientras que la defensa de los embriones para investigar con células madre se asocia con una política de izquierda. Yo tengo un problema muy gordo, porque estoy a favor de transgénicos y a favor de... Pero porque no es un debate técnico, no es un debate técnico, es un debate ideológico. Yo quería añadir, en el mismo debate sobre la comunicación y los medios, lo que habéis dicho de cuando se debate algo entre un científico y alguien con posturas no científicas, yo es cierto, estoy de acuerdo con JM que la gente escucha, aunque tenga prejuicios, pero termina escuchando. Pero yo veo un problema más grave, yo soy periodista y he hecho información científica, y para mí el problema grave es cuando es el periodista el que decide qué es lo que da y qué es lo que no da, que muchas veces opta por el principio de la equidistancia. Yo pongo a uno que dice esto, otro que dice lo contrario, aunque luego el 95% de la comunidad científica sostenga esto y solo un 5% pueda apoyar al otro, pero al final tú le das el mismo tiempo en la noticia del telediario a uno y a otro y a la gente se lo estás presentando como posturas equivalentes, igualmente válidas, ¿no? Sí, o cuando cualquier nota de prensa de una organización ecologista sale como noticia sin ningún tipo de verificación. Yo no me imagino que un partido político hiciera una nota de prensa del tipo que hacen a veces de no tenemos ninguna implicación en el caso tal, no tenemos tal, y el periodista lo publicara sin ninguna verificación como si fuera una noticia. En cambio, cuando Greenpeace o Amigos de la Tierra dice hemos hecho un estudio que declara que no sé qué está contaminado o no sé qué está provocando cáncer o tal, lo publican como si fuera una noticia, sin haberle preguntado a otra persona de, oye, ¿esto es cierto? Que es lo que hace un periodista en cualquier otro tipo de noticias, pero en fin, es lo que hay. Bueno, tampoco es exactamente así, ¿eh? Nosotros muchas veces publicamos esas notas de prensa de Greenpeace y decimos que es Greenpeace quien dice eso. Punto número 1. Y segundo, muchas veces llamamos para contrastar esa información y hay veces que lo conseguimos y hay veces que no lo conseguimos. Tienes toda la razón. En el fondo, lo que pasa es que es un problema de comunicación. O sea, yo ahora que en la empresa hemos tenido que contratar una empresa de estas de comunicación para ver cómo damos las noticias, me doy cuenta de lo brutos que éramos. Porque, vamos, es que eso es una mecánica perfectamente conocida y muchas veces a Jaime Costa de Monsanto le he dicho lo que deberíais de hacer es fichar al equipo de comunicación de Greenpeace y traeroslo, porque os iría mejor. Y yo creo que estas organizaciones lo saben hacer muy bien y hay que reconocérselo, lo hacen muy bien. Y tontos, más tontos nosotros que no sabemos cómo hacerlo. Buenas, ya que estamos, quería hacer una pregunta sobre lo que comentabas antes, JM, de la teoría malthusiana que logramos superar gracias a la biotecnología. Pregunta es, ¿hasta qué punto lo hemos superado realmente o simplemente lo hemos aplazado? Hace poco salió una novela, que, bueno, Dan Brown, ya sabéis que siempre tiene muchísima repercusión, que precisamente mezclaba el tema de la biotecnología con el límite malthusiano. El científico loco de turno decía que habíamos superado claramente el límite sostenible de población humana en la Tierra y que había que cargarse a la mitad del planeta. ¿Cómo se le rebate eso hoy en día a los que sostienen efectivamente que el límite malthusiano llegará antes o después, aún con la biotecnología de por medio, que solo lo puede aplazar? A ver, los recursos son limitados, por lo tanto no podemos crecer ilimitadamente.
ahora mismo hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, pero están comiendo 6.000 millones, que es mucho más que en cualquier momento anterior de la historia de la humanidad. Se puede seguir aumentando la producción agrícola, pero no va a seguir aumentando limitadamente. También hay que bajar la población. Dicen que hacia el 2050 se estabilizará la población, pero obviamente tú no puedes crear un modelo que sea una producción infinita porque nunca la vas a tener. Tienes que optimizar lo que tienes y ahí es el papel de la biotecnología, junto con avances sociales, mejor reparto, mejores gobiernos, obviamente. Pero también en algún momento la población tiene que más o menos estancarse, no estancarse, sino crecer poco a poco o controlarse, que dicen que estamos yendo hacia ese camino, pero bueno, yo de demografía no entiendo. Yo lo que antes he dicho, yo creo que en los países donde hay hambruna, que es donde se está produciendo mayoritariamente ese crecimiento, lo que hay que tomar son medidas sociales y políticas adecuadas y ayudarles, y probablemente si se les ayuda y pueden vivir, entonces no tendrán esas estrategias de multiparto para sobrevivir. A mí me horrorizó bastante, no sé qué pensáis, hace un par de años cuando el terremoto terrible de Haití, que no sé si fue Monsanto, se ofreció a enviar unas cuantas toneladas de alimento de maíz. Y algunos grupos ecologistas amenazaron al gobierno de Haití, estaban muriendo, de hecho a día de hoy siguen muriéndose de hambre muchos en Haití. Todavía no se ha solucionado el problema del terremoto que causó millones de muertos hace un par de años. Amenazaron con si aceptaban ese alimento de una empresa que comercializaba con transgénicos, perderían toda la ayuda que por otra parte pudieran organizar esos grupos ecologistas. Y tuvieron que rechazar un alimento que era maíz que para salir del apuro. De hecho, estaba donado sin ningún tipo de exigencia, sin ningún tipo de compromiso, simplemente era porque la gente le estaba muriendo de hambre y una empresa ofrecía aquello y tuvieron que rechazarlo. Eso ya había pasado en el 2000, en un país centroafricano que rechazó la ayuda humanitaria porque si no Europa les frenaría la exportación de productos suyos en base a que hubiera contaminaciones por OGM. Y Vandana Shiva lo hizo en la India, cuando hubo un tornado en el estado de Kerala, dijo que si aceptaban ayuda humanitaria que era maíz transgénico, pues que como ya en ese momento creo que formaba parte del gobierno, que retirarían las ayudas. Y es lo que hay. Bueno, creo que hay un ave que sale a las 9, ¿no? Sí. Por favor. Vale. En mi caso, buenas tardes, soy una estudiante universitaria y el año pasado tuve que hacer un trabajo sobre un poco este tema. Y vi que en Internet la mayor parte de los argumentos en contra de los transgénicos son que las cepas transgénicas pueden ser dañinas para el medio ambiente y para las cepas no transgénicas. ¿Se tiene que llevar a cabo algún medio para frenar esto o simplemente no son para nada dañinas? Rápido, un motivo para que no te aprueben un transgénico es que puede hibridar con alguna especie silvestre. De hecho, el único caso en que han retirado un transgénico del mercado fue una remolacha en Estados Unidos, porque después de autorizada se descubrió una hierba silvestre que podía hibridar. Por lo tanto, no. Se han hecho muchos estudios de coexistencia y no se ha visto nada. Curiosamente, con las variedades no transgénicas puede hibridar, puede pasar todo, pero no pasa nada, va todo al campo. Y tenemos un césped de campos de goz tolerante al glifosato que no es transgénico y se está sembrando en España y puede hibridar con especies silvestres, pero como no es transgénico, nadie le importa. O sea que en principio el riesgo no es cero, pero es mucho menor que con una convencional. Yo en este problema de divulgación que tenéis, digo yo que a lo mejor como amigos no podéis tener a los agricultores, porque entiendo yo que con todo esto que habéis contado de los transgénicos, a ellos les parecerá bien, ¿no?, la transgenia. Es que los agricultores son amigos míos. Yo el sábado pasado estuve en Lleida, en un sindicato de agricultores, y hoy me han llamado para noviembre. Y a mi grupo de ProBio, que son agricultores catalanes y aragoneses que cultivan transgénicos, pues me invitan a mucha charla y tal, y me dicen que por favor, Hal, por favor, públicamente, cuando tenga la ocasión de los medios de comunicación donde tú trabajas y demás, por favor, diles a los grupos ecologistas que no tienen que defendernos de nada, que no somos la imagen del antiguo agricultor con la boina calada así, con las orejitas y tal, eso, que ya no se da en el campo en muchos sitios, que nosotros somos, me decía este señor, que era el presidente, somos ingenieros muchos de nosotros, tenemos varias carreras, sabemos perfectamente lo que hacemos y si lo hacemos es porque nos funciona, que nadie venga a salvarnos, que no necesitamos. Ese es el mensaje, por lo menos de este grupo. Pero yo quiero ser un poco discordante en esto. Cogemos el ejemplo de la Asociación Valenciana de Agricultores, AVA, y es que esto simplemente lo que han dicho ahora es que van a entrar a tomar
posesión del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el IVIA, un centro transferido donde se habían desarrollado los primeros cítricos transgénicos, tienen patentes. Y esto es lo que les han dicho, es que ellos no están interesados en la innovación, que lo que quieren es que les hagan el control de calidad. Pongamos también las cosas en su sitio, que muchos agricultores les ha ido muy bien la ayuda europea y no han invertido en innovación. Si de verdad se hubieran tomado la innovación en serio, como por ejemplo el modelo holandés, a lo mejor tendríamos más apoyo de los agricultores hacia este nuevo tipo de tecnologías. También es verdad que de sindicatos agrarios que hay en España solamente hay uno abiertamente antitransgénicos, que es la COAG, pero curiosamente la COAG en Cataluña antiguamente era Unión de Pagesos, creo que ahora es tal, y el presidente de Unión de Pagesos estaba sembrando maíz BT. En fin, es lo que hay. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias.